por favor, quiero que investiguen bien qué ha sido el maldito que le ha hecho a esta mierda. Este hecho sucedió en Perú, en Yurimaguas, en un matrimonio conformado por Irene Comitivas, quien era la madre, y Richard Sandoval, el padre, de Sileni, de 11 años, y también tenían una hija de 4. Ellos se dedicaban a la venta de pollos y todo lo que tenga que ver con la granja, y él, sobre todo el padre, lo que hacía era también, como lo que se llama en muchos lugares usurero, hacía préstamos de dinero. Si bien tenían una casa muy distinta a lo que eran las casas de la zona, tenían sus rejas de seguridad y tenían todo. Sin embargo, por dentro no era muy grande. La habitación de su hija estaba al lado de la de ellos, pegada, como pueden ver en esta foto, y la más pequeña dormía con ellos. La casa estaba ubicada en la calle Los Claveles, esquina con Huancayo, en las Américas, en Yurimaguas. Ellos eran muy conocidos y muy queridos por la gente del lugar. Sileni, de 11, había terminado la escuela primaria en diciembre del año anterior, es decir, en diciembre del 2016. Como se la puede ver en estas imágenes del brazo de su padre el día de la celebración de su graduación. Ahora se encontraba estudiando en el Instituto Virgen de los Dolores. El 28 de febrero del 2017 se escuchan muchísimos gritos desde adentro de la casa. Se lo ve salir al padre de la casa gritando, pidiéndole ayuda a los vecinos. Habían encontrado a Sileni sin vida. Y no solamente eso, sino que se la veía completamente ensangrentada, rodeada por un charco de sangre arriba de su cama y sin ropa. Sus piernas colgaban de la cama. Sus padres gritaban que alguien había entrado y atacado a su hija. Recordemos que él hacía préstamos de dinero y muchas de las personas sospechaban de gente que vivía en el lugar, que vendían sustancias ilícitas, o de algunos que eran ladrones. Como su casa llamaba la atención, creyeron que era por eso. Sileni esa noche había recibido los pollos, los cuales tenían que pelar en la madrugada, y creían que habían dejado la puerta abierta. Lo raro de todo esto es que sus padres, viviendo en la habitación de al lado, no habían escuchado absolutamente nada. Su madre dijo que se levantó a las 3 de la mañana, que escuchó que el televisor estaba prendido, que se acercó a la habitación de su hija y que la encontró así. Y salió corriendo a avisarle a su esposo. Y que de ahí salieron a los gritos a avisarle a los vecinos y a pedir ayuda. Que su marido no había escuchado nada porque había tomado alcohol y que cuando se duerme muy profundamente, y que lo hizo aproximadamente a las 12 de la noche. Llamaron a la policía, quienes estaban investigando absolutamente todas las entradas, y ninguna había sido forzada. Creían que podían haber entrado por el paredón del vecino, el cual se encontraba muy alto. Pero justamente ese vecino esa noche había estado lavando la ropa entre la 1 y las 3 de la mañana, en el horario en el que había sucedido el hecho, y sin embargo no había escuchado ni visto a nadie. Por su casa no había entrado, y él menos, porque se lo ve que es una persona mayor que no podría hacerlo. La madre, en una de las declaraciones, dijo que sentía como que los habían hecho dormir profundamente porque no entienden cómo entraron en su casa, y que creen, o que ella sospechaba, de que había sido una persona conocida quien había ultrajado a su hija. La policía, sin embargo, centró la mirada en la única persona masculina de la casa, en el padre, el cual fue llevado a ser investigado, y él, por supuesto, declaraba que no tenía nada que ver, que no era responsable absolutamente, que jamás podría hacerle algo así a su propia hija. Y los vecinos creían en él y lo defendían totalmente. De hecho, se presentaron en la comisaría en la entrada para pedir que fuera liberado. Pero entonces no había entrado nadie y no había rastros de que nadie haya salido. ¿Quién le hizo esto a Sileni? Alguien llamó a un programa de televisión haciéndose pasar por la hermana mayor, y en esa llamada dijo que seguramente los habían dormido, que ellos estaban durmiendo ahí, pero que no había pasado nada. Lo raro de todo esto es que Sileni no tenía hermana mayor, sino que era justamente menor a ella. El padre, mientras tanto, seguía insistiendo en su inocencia y decía que la persona que realizó esto, que no podría ser, que esté libre
ese maldito. Dijo, yo me dormí a las 12. En casa estábamos solo mi esposa y yo y mis hijas. Cierro todas las puertas. Y cuando desperté, todas las puertas aún seguían cerradas. Dijo que él se desvivía por sus hijas, que ellas eran el motor para que él pudiera trabajar a diario y que jamás les haría algo. Luego de esto fue liberado y se realiza el velorio. Fue velada dentro de su casa. Mientras tanto, como no habían los medios suficientes en Yurimaguas para hacer las pericias sobre el cuerpo de Sileni, se la lleva a un lugar llamado Tarapoto para ser realizada la necropsia. En el momento en que es trasladada y llevada primero al Hospital Santa Gema, alrededor de las 6 de la mañana se puede ver a la madre completamente desconsolada, ahogada en llanto por lo que le había sucedido a su hija. Mucha gente del lugar estaba también llorando. La necropsia determinó que murió por un corte en el cuello, que fue abusada brutalmente, que encontraron golpes en todo su cuerpo, murió lentamente, desangrándose, y en sus manos había un cabello que ella apretaba fuertemente. Aparentemente se lo habría arrancado a su agresor y esperaban este resultado para ver a quién le pertenecía. Y también se trataba de esperar los resultados del fluido seminal. A su padre le realizan una entrevista en un programa de televisión donde se lo puede escuchar dando una versión de lo que sucedió esa noche, completamente distinta a la que se dijo en primeros momentos. Él dijo que se durmió a las 12, que 3:20 de la mañana, horario en el que la mujer dijo que se había levantado, dijo que pasa por el cuarto de su hija y que la ve que estaba sin ropa. Entonces le dice a su esposa, mira nuestra hijita cómo está durmiendo, ve a taparla, ¿cómo puede ser que se encuentre en ese estado? Recordemos que la madre dijo que había sido ella quien la había visto cuando se dio cuenta de que el televisor estaba prendido y entró a su cuarto. Él, en su nueva versión, dice no haber visto que ella estaba sin ropa porque la luz estaba apagada. Sin embargo, la luz del televisor, que supuestamente estaba prendida, podría iluminarle bastante la situación. Llegaron forenses y peritos de Lima, analizaron toda la casa, comenzaron a interrogarlo a él en el lugar. No se escucha ningún ruido, tengo por afuera. ¿No te acuerdas nada? Ese corte aquí ahora no se escucha. Y él empezó a caer en varias contradicciones, por lo cual fue detenido nuevamente. En la casa, en el baño que tenía en el cuarto Sileni, encontraron muchísimas manchas de sangre con luminol, ya que habían sido lavadas. También encontraron dentro de la bomba del agua del inodoro la ropa interior de Sileni, la cual se encontraba rota. También encontraron en un cesto de basura que estaba en el comedor una remera manchada con sangre, que era la remera que ella utilizaba. No cabía dudas entonces de que quien le hizo daño se encontraba en su propia casa y que el primer sospechoso era su padre, su propio padre. Otra de las cosas llamativas es que había muchísimas manchas de sangre, como les dije, dentro de la habitación y del baño que estaba dentro del cuarto, pero ninguna, como que alguien fue arrastrando alguna mancha de sangre hacia afuera. No había forma, no había nadie que pudiera decir que alguien salió por algún lado. Por eso el 2 de marzo vuelve a ser detenido ya como sospechoso, porque también se le encontró en su pantalón una mancha de sangre, lo cual él podría decir que se le produjo cuando la estaba revisando, pero todo esto habría que demostrarlo en el momento en que ella era despedida, que era enterrada. Gente del lugar que defendía al padre lo que hizo fue llevar el féretro de Sileni hasta la comisaría y exigirle que lo soltaran para que él pudiera despedirse. Como esto no pasó, entraron directamente con el féretro hasta la celda donde se encontraba él y ahí lo pueden ver en las imágenes como él lloraba diciendo que él era inocente y llorando por su hija. Y si bien las autoridades sospechaban de que la madre tenía que ver con esto que pasó, porque no había forma de que ella no se haya enterado
o que no haya escuchado nada. Creían que estaba cubriendo al marido, todavía esto no lo podrían demostrar. Pero sí, cuando llegó la prueba del cabello, que le pertenecía justamente a su madre, por lo que creen que ella, cuando quiso defenderse y apretó muy fuerte su mano, le arrancó un cabello a ella, por lo que fue detenida justamente en el puesto donde estaba vendiendo pollos, donde estaba trabajando, y ella, sin decir ni una palabra, no había gestos en su rostro, nada, directamente fue llevada por la policía, y como pueden ver en las imágenes, esa era su expresión. Y en una nota que había dado tiempo antes, ella decía que su marido era inocente y que pondría las manos en el fuego por él, que sería incapaz de tocar a alguna de sus hijas. Yo creo en su inocencia de mi esposo, señorita. Nada la hace dudar. No, señorita, para nada, señorita. También reconoció que ella era violentada por él, que sufría violencia de género, pero que esto era normal, como cualquier hombre que puede hacer este tipo de cosas o que se enoja un poco. Ella había normalizado por completo la situación en la que ella vivía. De ahí a aceptar o participar en un hecho terrible como este, no sé si podemos llegar nosotros a meternos en la cabeza de esta mujer. Al menos iban a estar en prisión preventiva por 12 meses y luego él es sacado de la cárcel para prestar declaración por la usurpación de un terreno que le pertenecía a otra persona, por la cual pagó unos 300 soles y luego de esto fue liberado. Es decir, él siguió en su casa. La que luego es liberada es su mujer, esperando supuestamente el proceso en libertad. Esta vez ya los vecinos no apoyaban a ninguno de los dos, solo querían justicia y los abucheaban cuando los veían. En octubre del 2017, ambos padres participan de la reconstrucción del hecho. En la reconstrucción, él dio la versión de que llegó a las 11, que cenaron con sus hijas, que se habían ido a dormir, que ninguno escuchó absolutamente nada, no sumó ni restó nada, simplemente no tenían formas de demostrar que una persona estuvo en la casa, que no escucharon nada y que además, no solo eso, sino que además limpiara toda la casa de las manchas de sangre que habían en el baño, que escondieran la ropa dentro de los tachos de basura y que todo eso lo hicieran en presencia de ellos con un cuarto pegado al lado de él, porque según él dijo, las puertas eran de vidrio y por eso no escuchaban absolutamente nada. Sin embargo, en un momento dijo que la puerta estaba abierta. La casa era pequeña, esa parte al menos era pequeña. Ni siquiera mentían bien, pero da tremenda impunidad verlo o armar el caso viéndolo cómo se defendía este ser. Por supuesto que ellos no iban a salir como querellantes en la causa de su hija, supuestamente si había sido un tercero quien los culpó. Por eso se presentó una mujer en defensa de justamente estos casos para preguntar si Celine o Selene tenía ya abogado para defenderla. Sus familiares, hermano del padre, dijo que sí. También se investigó a un hombre llamado Dexter Frank, es decir, no se quedaron solamente con la versión de acusar al padre y nada más. Buscaron a otro sospechoso o a alguien o siguiendo otra línea de investigación que no lo llevó, por supuesto, a ningún lado porque no entró ningún tercero en esa casa esa noche. Y luego de 3 años de ocurrido el hecho, el 27 de febrero del 2020, ambos reciben su condena. Por supuesto, fueron declarados culpables. Su padre biológico a cadena perpetua por el ultraje y asesinato de su hija y su madre también por parricidio a 28 años y 4 meses de prisión. Ambos también tendrían que pagar 30.000 soles por reparación civil. No se dijo en manos de quién quedó la custodia de la otra hija, pero seguramente hay abuelos y tíos que la deben estar cuidando. ¿A qué punto y cuántas veces el enemigo está en la propia casa? El lugar seguro que tendrían que tener nuestros hijos. ¿Cuántos casos más como el de Celine? Su madre decía estar orgullosa de cómo su hija estaba creciendo y de que todos le decían el cuerpo de mujer que estaba teniendo. La verdad que sin palabras. Y me gustaría conocer su opinión
sobre estos casos, porque creo que más de uno conocemos algún caso cerca o cercano en los que haya pasado esto dentro del hogar. De hecho, creo que las estadísticas hablan de que el peligro mayor está dentro del hogar.